los años 80 hubo una banda de música estadounidense, la verdad es que no duró demasiado, hizo hasta una película, los Blues Brothers, con John Belushi y con Danny Aykroyd. Una de las canciones que además estaban en esa película era Everybody Needs Somebody to Love. Todo el mundo necesita a alguien a quien amar. Y hoy hemos sido testigo de otro ejercicio más de una madre de amor hacia su hijo. Hoy, desgraciadamente, se ha tenido que volver a reabrir un asunto, ya ayer lo hizo, que colea desde el año 2018, que fue la muerte, el asesinato por parte de Ana Julia Quezada de El Pescadito, de Gabriel Ruiz. Hoy su madre, Patricia Ramírez, se ha visto en la obligación de volver a dar una rueda de prensa después de que ayer supiéramos que se había abierto un expediente, unas diligencias, una situación realmente truculenta en la cárcel de Ávila, donde está presa esta mujer, por una situación que a todos nos pone los pelos de punta, y es una extorsión por parte de Ana Julia Quezada, una supuesta posible extorsión de Ana Julia Quezada a los funcionarios de esa prisión, intercambiando sexo por un móvil, con el objetivo de chantajearles y buscar un traslado hasta Barcelona. Buenas noches, arrancamos hoy nuestro segundo Conexión Almería de esta nueva etapa aquí en Interalmería Televisión, y como decía, hoy lo tenemos que hacer con este asunto que nos pone a todos los pelos de punta. Hoy decía que junto con su abogado en una de las salas del pabellón Moisés Ruiz, Patricia Ramírez ha tenido que salir a la palestra para volver a proteger la memoria de su hijo. Podemos escuchar alguna de las cosas que ha dicho esta mañana Patricia. Pero sí es cierto que entro en alarma cuando ya expresa, según me trasladan a mí, de forma pública que se quiere vengar de mí. Me puede aterrar que me pueda mandar a alguien, que me puedan estar llamando y que pueda llegar hasta mí y realmente hacerme daño, vía ella o vía terceros. Por eso, evidentemente, pongo la denuncia, porque tengo miedo. No vivo. No me dejan vivir. Estoy intentando, como sabéis, estudiar criminología y psicología, construir un mundo mejor para todas. Intentando hacer mi duelo, no puedo. Y las facturas son graves, psicológicas y físicas. Pues es desgraciadamente la noticia del día, reabrir una herida de hace unos cuantos años. Hoy en esta mesa me acompañan Pedro Sánchez Fortún, responsable de ASAL en Almería. Hola Pedro, buenas noches. Buenas noches. Otro Pedro. Pedro Manuel de la Cruz, director de La Voz de Almería. Hola Pedro, muy buenas. Encantado. Y Rafael Quirosa, catedrático de la Universidad de Almería. Hola Rafa. Hola Juan Antonio, buenas noches. Muy buenas. Bueno, no sé si estáis como yo, creo que como toda la ciudadanía, con un poco los pelos de punta por lo que ha sido otra vez reabrir esta historia, ¿no? Hombre, es una historia dramática y es una historia imborrable en la memoria, en el imaginario colectivo de los almerienses, ¿no? Pero es una historia que al margen o aparte del drama en sí, ¿no? de la crueldad de lo que sucedió, tiene con las declaraciones de hoy de Patricia, de la madre de Gabriel, introduce una serie de interrogantes que son muy interesantes de plantearse. Primero es la corrupción que hay en el sistema penitenciario español, en una parte del sistema penitenciario español, que es una corrupción, yo creo que ya está institucionalizada. No es ningún secreto que la droga funciona en las cárceles, que funcionan los favores, que funcionan los móviles. Eso es algo lamentable, pero es así. Y por otra parte también, que es muy interesante, es la opción o la óptica del papel que está jugando algunos medios de comunicación, algunos sectores vinculados con la comunicación, de aprovecharse del morbo para, bajo una pretendida libertad de expresión, introducir elementos, como en este caso, turbio, morboso, y ponerse a servicio de intereses tan deleznables como los de esta asesina, ¿no? Yo creo que se abre un debate interesante de los límites en los que los medios de comunicación no deben de llegar. O sea, no todo vale en la comunicación, y lo dice una persona que lleva 40 años dirigiendo medios. No todo vale, y por otra parte
hay que exigir una respuesta contundente al Ministerio del Interior desde la óptica de exigir responsabilidades, porque no se puede permitir ese nivel de corrupción casi normalizada en instituciones penitenciarias. Aquí lo triste es que sumamos drama sobre drama, ¿no? Es decir, el drama de base, que todos recordamos con terror, ¿no?, el sufrimiento que tuvimos aquellas horas, ¿no?, hasta que se desencadenó la trágica noticia. A ese drama que esta familia ha tenido que tener durante años, pues se suma, bueno, el conocer, ¿no?, porque al parecer la propia Patricia ya había denunciado que la existencia de ese móvil y de que se podía comunicar desde la cárcel. Y bueno, y un fallo desde luego que hay que señalar. Digamos, si alguna virtud puede tener la noticia, es que ponga el dedo, ¿no?, sobre este tipo de problemas y sirvan para que de verdad los responsables institucionales pues pongan medios para evitar esa corrupción, porque, como digo, suma drama sobre drama. Hay otra cuestión que, Pedro Manuel, has comentado que me parece tremendamente interesante, y tú como profesional de los medios, y es los límites y sobre todo la responsabilidad de los medios de comunicación, algo que antes yo creo que se tenía muy asumido, esa responsabilidad, esa corresponsabilidad con la sociedad y con las instituciones, y que yo creo que en los últimos años se ha perdido, en una parte, ¿no? Afortunadamente hay otra parte que sí las tiene. Y esto podría enlazar también con el debate sobre las redes sociales, sobre el anonimato y la impunidad que el anonimato tiene, ¿no?, en mucha de la información, y que desde luego también, y yo espero que, aunque sea por arriba, por la Unión Europea, alguna vez se ponga algo un poco de remedio, ¿no?, a esta situación, porque sobre la excusa de la libertad de información, que siempre hay que defender, luego se utilizan de esta manera torticera, ¿no?, para asuntos no siempre limpios, precisamente. Pues sí, la verdad es que, como decía Pedro, yo creo que es el momento de exigir responsabilidades. Yo creo que algunos compañeros de los que están en la cárcel con estas personas que han proporcionado ese móvil tendrán conocimiento de la forma de actuar que tienen sus compañeros. Y yo creo que es el momento de que aquel que tenga conocimiento de cualquier acto delictivo que se produzca, incluso por los miembros de instituciones penitenciarias, pues lo pongan en conocimiento de sus superiores y que se tomen las medidas oportunas y que se vaya poco a poco intentando quitar esa normalidad que estábamos hablando de esos favores, de esos móviles, de esa droga que llega a la cárcel, porque al final yo creo que mucha gente de dentro tiene conocimiento de quién y cómo actúa y que pueden ponerle remedio a todas estas cuestiones. Pero aquí lo que hay, si me permitís, es que llueve sobre mojado, porque yo hace unos meses le hice una entrevista a Patricia, ¿no?, y ya me contó ella, cuando ella consiguió por su esfuerzo parar el documental que estaban preparando, que querían venderlo, que Netflix se negó a emitirlo, ella hace mucho ruido y eso consigue parar, ¿no? Pero a mí me cuenta ella que ya le había introducido una persona, le había llegado un móvil y una grabadora para que ella hiciera declaraciones, ¿no? Que la grabadora y el móvil, y se introduce en la cárcel a través de una visita, una señora se mete en la vagina los dos, un día la grabadora, otro día el móvil, y lo saca cuando llega en el vis a vis y se lo entrega a ella, ¿no? Y aquí lo que había detrás era un negociazo. Lo que había era un negocio, es jugar con el dolor ajeno, con la tragedia. O sea, a esta mujer hay que dejarla vivir el duelo, ¿eh? Y si es posible, dentro que es imposible, pasar páginas en la medida de no estar todo el día con la herida, ¿no? Y yo creo que ahí los medios de comunicación, en este y en otros aspectos, tenemos que tener un respeto absoluto. La libertad de expresión, ¿qué iba a decir yo?, que llevo toda mi vida en esto, pero también hay un derecho al respeto, y hay un derecho y una exigencia de responsabilidades. Lo que tú decías, Rafa, o sea, a mí yo entro en las redes sociales como cualquiera, bueno, y hay una impunidad total. O sea, yo mañana quiero decir algo de quien sea, lo digo desde el anonimato y no pasa nada. No, pero lo terrible de esto, yo creo que este es un debate de fondo muy interesante que la sociedad alguna vez tiene que resolver, y espero que sea pronto más que tarde, ¿no? Lo terrible de esto es que cuando alguna vez planteamos estas objeciones, ¿no?, o la necesidad de poner esos límites, que por otra parte son razonables. Yo cuando escribo un libro de historia pongo mi nombre y mi apellido, ¿no? Y luego pues ya me dirán si les gusta o no les gusta, pero digamos pongo el quién lo hace. Pues cuando se plantea estas prevenciones, hay quien levanta la bandera de que estamos atacando la libertad de prensa, o la libertad de información, o la libertad en general, ¿no? Claro, esto es terrible. Bueno, también se ha frivolizado mucho sobre el concepto de libertad,
Hoy libertad muchas veces se reduce a ver un coche que habla y que dice que quiere libertad en los anuncios, ¿no? O sea, se trivializa, ¿no?, la libertad, una libertad que costó tanto, ¿no?, recuperar en muchos países, entre ellos España. Pero oye, que cuando tú planteas, oye, que el que diga algo, simplemente que diga lo que quiera, pero que ponga su nombre, que se identifique, que se sepa quién te lo dice. acusan de querer como controlar y ese tipo de cosas que muchas veces tenemos que oír, ¿no? Hay un concepto, perdona Rafa, Sí. Eso que has dicho me gusta mucho porque, en fin, no tienen... sí tiene que ver con lo que estamos comentando, pero sobre todo tiene que ver con un concepto general. O sea, creo que estamos confundiéndonos todos porque la libertad, al menos yo tal y como la interpreto, ¿no?, es que tú puedas hacer y decir todo lo que consideres oportuno, siempre que lo que tú puedas decir o puedas hacer no afecte a otra persona, porque entonces ya estás sentando en la libertad de otra persona. Efectivamente, pero... Entonces, hay una especie de burbuja ahí que en ese sentido yo creo que sí que es muy interesante para algún debate Pero que Juan probablemente Antonio, en algún momento habrá que abrir, pero Juan Antonio, ¿no? sobre todo el que diga que se identifique. Porque Bueno, si comete, sí. transgrede... Es el anonimato. El anonimato. Claro, el O sea, anonimato. porque tú llevas años en esto, tú llevas años investigando, pero todos tenemos y damos la cara y firmamos. Claro. Estamos, y lo que dice, yo he tenido procedimientos judiciales como director del periódico porque he dado informaciones. Y algunas la mayoría la he ganado, pero algunas las he perdido por errores. Pero bueno, yo tengo que asumir un error, lo asumo. Han sido poquísimas, triviales. Pero bueno, Pero ¿por las qué? informaciones que dan las firmas. Pero Sabes que las das tú como el máximo ciudadano. responsable era yo, Claro. y la persona que hacía una información y que se equivocaba o hacía o metía, me acuerdo de un caso concreto de una fotografía, ¿no? Oye, pues no estuvimos acertados y el juez consideró que todos discrepábamos de esa sentencia, pero consideró que había un hecho ahí punible, ¿no? De escasa cuantía, pero punible. Bueno, pero nosotros asumimos esa responsabilidad como periodistas y lo hacemos o decimos o escribimos y firmamos. Lo que no puede ser es que un señor se parapete en un anonimato y diga que tú eres un vendedor de droga en la puerta de un colegio. Ya, sin más. Y luego, ¿qué pasa? Que no pasa nada, pero tú ya has lanzado el muro. Han generado la duda. Recuperando el asunto fundamental que es con el que estamos abriendo hoy nuestra conexión Almería, el asunto particular de este caso concreto y lo que hay alrededor de ese, bueno, en fin, de ese chantaje a la cárcel de Brieva, que es donde está presa Ana Julia Quezada. El hecho de que se pueda introducir un móvil y sobre todo que luego se utilice como chantaje o que previamente ya haya una orquestación mental, o sea, una estructura. Es que de hecho la propia esta señora, Ana Julia, está condenada. Al educador del centro le llegó a decir, y por aquí lo tengo escrito, que se sentía ella objeto de una violación porque una persona del centro penitenciario, por su posición jerárquica y por su posición de poder, pues bueno, la había violado. Cuando un poco ves el contexto, igual no soy capaz yo, ni puedo tampoco, ni por supuesto debo, ¿no?, hacer interpretaciones o una lectura global, pero da la sensación que no casa mucho con la pretensión que parece poder haber tenido esta mujer, ¿no? Eso es un poco el caso concreto, o sea, en qué momento es posible hacer ese tipo de cosas. Pedro o Rafa, o sea, ¿en qué momento se pueden introducir este tipo de cosas y qué control hay como para evitar esto, ¿no? Bueno, más luego lo que lleva el particular de Patricia, de Gabriel, claro, y de las consecuencias dolosas que tiene, ¿no? Pero el hecho concreto de que se pueda meter este tipo de cosas en una cárcel. Bueno, independientemente de lo que finalmente sea la verdad, porque ahora mismo a lo mejor se conocen retazos de la verdad, lo cierto es que esto ya sugiere la necesidad de hacer una investigación, yo creo que antes lo hemos planteado, para depurar situaciones. Es decir, primero, ¿es cierto o no es cierto que está el móvil? Porque eso se puede comprobar. ¿Es cierto o no es cierto que hay esas grabaciones donde presuntamente se producen esas relaciones sexuales? Y si eso se comprueba, que eso sí se puede comprobar, a partir de ahí pues tiene que haber una investigación, un expediente que sancione a quien ha incumplido, ¿no?, la norma básica de funcionamiento de una institución como la penitenciaria. Al parecer, funcionarios avisaban de los cacheos para que se escondiera el móvil cuando llegaban esos... Pues eso tiene que haber un reglamento que supongo que llevará consigo si se demuestra, unas sanciones, porque en los sitios, y más en estos sitios, además de cumplir con la obligación, hay que dar ejemplo. Es decir, que estamos en un sitio sensible. Y estas noticias no dejan muy bien, ¿no?, a una institución que estoy convencido, y esto que quede claro cuál es mi opinión, que funciona en un porcentaje elevadísimo de una manera correcta. Siempre en los colectivos hay una parte mínima que es la que mancha la imagen de los demás, pero no, hay una figura literaria que es la parte por el todo y nunca debe confundirse la parte por el todo.
ni todos los funcionarios de prisiones son corruptos, ni todos los periodistas son de la manera que hemos dicho antes que hay algunos, ni todos los profesores de universidad o todos los hosteleros, ¿no? Es decir, pero en este país, bueno, creo que en muchos sitios, pero vamos a hablar de España, que es donde estamos. La generalización. La generalización es terrible, ¿no? Se comete un delito y ese delito no lo comete esa persona, lo comete, pues a lo mejor, pues toda una población o todo un colectivo, y esa tendencia habitual, a mi juicio, es terrible y muy dañina para la sociedad. En cualquier caso, Pedro, habrá que, o tendrá la justicia que investigar realmente, la investigación interna que haya en la cárcel, terminar con la resolución que sea, pero en cualquier caso eso no tapa luego lo que antes comentábamos todos y sobre todo Pedro hacía referencia, que es el asunto particular de ese caso, de ese niño asesinado, y de esa madre que lleva pues desde el 18, pues casi 7 años camino ya, ¿no?, de sufrimiento, y como decías, que no la dejan cerrar el duelo. Sí, es verdad, sí, es que ten en cuenta cuando poco a poco intentas cerrar una herida, que va a ser difícil que cicatrice al 100%, pero es verdad que el tiempo debe hacer que se mitigue un poco ese daño, esa herida, pero si cada vez que nos damos, se da cuenta, se da la vuelta, tenemos un problema encima, en este caso el móvil, esas grabaciones, ese intento de cambiarse de cárcel a través de la extorsión, pues al final no va a poder estar, como ella dice, no va a poder vivir. Entonces también tenemos que ver esa libertad de esa madre a que tenga ese duelo que comentaba Pedro y precisamente por eso, que descanse ella y que se pueda intentar rehacer la medida de lo posible su vida después de la pérdida que ha tenido tan traumática. Y luego el caso de Patricia. Este caso, e incluso otros recientes, y es la frivolización del dolor, ¿no? O sea, la expansión del dolor mercantilizando un daño. O sea, hacer dinero del daño. O sea, ese documental, esa posible entrevista que pudiera tener, la publicación frustrada no hace mucho de un libro también sobre un asesino. En fin, estamos en un mundo realmente extraño en ese sentido, no sé. Yo creo que ahí los medios de comunicación tenemos que tener un sentido de la prudencia exquisito. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que tenemos que hacer compatible la libertad de información, la libertad de expresión, tenemos que hacerlo compatible con no introducir elementos de perturbación o de crueldad, en este caso, en el caso de Patricia, de crueldad, en personas que ya han sufrido muchísimo. O sea, no todo vale por un clickbait, no todo vale por un share de audiencia, no todo vale, porque entonces estamos entrando en una selva, en una deshumanización terrible, y yo creo, y vista con perspectiva, que los medios de comunicación o ponemos coto a ese tipo de situaciones, desde la ponderación, desde ser ecuánime, desde esa compatibilidad de contar la historia, pero sin entrar en el morbo, sin entrar en lo escabroso, porque eso al final te puede dar datos, o te puede dar páginas vistas, o te puede dar share. Pero el problema ¿cuál es? Que está generando un daño terrible, porque esta mujer tiene derecho a cerrar esa herida. Una herida que no la va a cerrar en la vida, pero lo que sí tiene derecho es a intentar cerrarla y por lo menos a que por intereses absolutamente obscenos no haya medios de comunicación, plataformas o gente sin escrúpulos que intenten abrir esa brecha. Yo le hice una entrevista a ella, lo decía, 40 minutos. A mí me conmovió. La entrevista fue prácticamente hablando ella, ¿no? Pero me conmovió porque yo vi el sufrimiento en esa mujer. Cuando tú miras a alguien al ojo y te está contando una tragedia como esa, si tú le miras a los ojos le estás viendo el sufrimiento, porque le estás viendo el alma, porque ante una tragedia como esa no se puede fingir, no es un escenario teatral. Y yo me di cuenta en esos 40 minutos que ella fue hablando y la dejé lógicamente que expresara todos los sentimientos, prácticamente no la interrumpí, no hacía falta, ¿no? Porque era lo que dicen los psiquiatras o los psicólogos, método catártico, era decir, saco fuera todo el dolor que tengo. Bueno, pues se consiguió paralizar el documental. Pero yo cuando hablaba con ella y la miraba a los ojos pensaba, ¿y esta mujer, si se hace el documental y se pone delante de la tele,
se le están abriendo en canal. Otra vez. Pero tú, Pedro, pero Manuel, claro, has hablado con criterio, has hablado de los medios de comunicación, y yo me gustaría un poco subrayar que no todos los medios son iguales. Evidentemente. Entonces yo creo que no hay que hablar de los medios de comunicación, sino de determinados medios de comunicación. Sí. Entonces hay medios de comunicación que tienen unos criterios de responsabilidad, unos códigos, ¿no? Unos valores, ¿no? Y otros que no. Y creo que su trayectoria los define. Un medio puede, por captar audiencia, pues intentar convencer de que la Tierra es plana. Y eso lo hemos visto. O llevar gente y poner al mismo nivel a gente que dice que la Tierra es plana con científicos reputados, ¿no? ¿Dónde están los códigos deontológicos de esos medios? Yo creo que eso es clave. Claro. Eso es clave. Y eso es algo lo que se ha perdido. También es verdad que los avances tecnológicos tan buenos para muchas cosas han favorecido que hoy sea muy fácil, digamos, hacer el papel de un medio de comunicación. Porque hoy tecnológicamente es más fácil que entonces, ¿no? que antiguamente. Y entonces hoy se puede transmitir la información de una manera primero muy rápida, muy instantánea y muy fácil, muy barata. Y eso también, claro, permite que gente sin escrúpulos y gente que va ahí a sacar el negocio inmediato, a lo mejor luego no hace otra cosa en años, pero ahí saca la tajada y se aprovecha de estos casos tristes, lamentables, dolorosos. Y creo que la sociedad lo que tiene que reaccionar y hacer un poco como estamos haciendo en esta tertulia, es decir, condenar claramente ese tipo de actitudes, a ver si así desanimamos, ¿no? A que sí, hombre, esta gente evidentemente lo haga, yo cuando ¿no? hablo de medios prefiero a ese sector, sí, evidentemente. Pero sí veo con preocupación que ese sector está en un proceso expansivo. Correcto. Yo veo que hay programas en la televisión generalista, que digo, bueno, pero ¿cómo? Lo que tú dices de la Tierra es plana, pero ¿cómo se puede llevar aquí a un cretino y se puede poner a la altura hablando de cualquier tema de un científico que tiene 30 años de experiencia? Claro, pues lo ponen al mismo nivel. Colocar el mensaje, ¿cuál es? Uno dice una cosa y el otro dice otra. Sí, pero entonces, ¿cuál es el problema? Que el medio que promociona ese tipo de programas porque le da audiencia, estamos diciendo, no, es que yo lo que hago... la equidistancia. La equidistancia. Claro. Usted no, el periodista no es el que dice, tú das una versión estúpida y el otro da una versión científica. Yo digo, yo me mantengo. No. Si tú dices que llueve y él dice que no llueve, mi obligación como periodista es salir, abrir la ventana y ver si llueve. Claro. Hay que comprobarlo. Seamos exigentes, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque la verdad hubo en su momento una reunión, creo que fue en 2023, tuvo Patricia una reunión con el secretario de Estado de Seguridad, con Rafael Pérez Ruiz, también con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, buscando un pacto de Estado, a ver si se llevó luego al Senado. ¿Se ha hecho algo? Pues no. Estamos en la misma situación. Indefensión podíamos llegar a pensar, pues no lo sé, pero la verdad es que el caso que hoy nos ha llevado a abrir esta tertulia, el de Patricia y el de su hijo, el pescadito, el de Gabriel, pues es duro, indudablemente. Pero, si me permite, yo lo que sí exijo rematáis. Es una cosa, y es que instituciones penitenciarias está en la obligación de dar una explicación sobre lo que ha sucedido. Yo no digo que improvisen porque no se puede improvisar. Hay que abrir una investigación, hacerla con celeridad, pero instituciones penitenciarias tienen que decir claramente en un comunicado, después de una investigación exhaustiva, qué es lo que ha sucedido. Y si ha sucedido lo que dice Patricia, lo que hay que hacer es tomar medidas radicales y exigir responsabilidades al máximo nivel. La contundencia aquí no puede tener paliativo. Yo coincido con Pedro Manuel en esto y añado, creo que también en estos casos se echa en falta una acción, digamos, de oficio de la justicia para proteger los derechos de esta familia, que en otras situaciones mucho menos importantes la hace. Y en este caso, que realmente yo creo que sería un consensuado mayoritariamente que es necesario, la hemos visto muchas veces brillando por su ausencia, ¿no? Entonces yo creo que aquí la justicia tiene que actuar de oficio para parar ese documental, para parar esos productos que lo que hacen es, por un morbo, pues inciden negativamente, ¿no?, en una familia como este caso. ¿Cómo van las cuentas de Asal? Porque es que voy a hablar de cuentas ahora y por hilar un poquito... Bueno, pues en principio nosotros las tenemos saneadas. ¿Sí? Sí, afortunadamente nosotros llevamos unas cuentas no excesivamente bollantes, pero sí saneadas, que al final es lo que nos interesa en nuestra asociación, que nos permita hacer cosas, que no estemos endeudados y que tengamos que ir pagando eso, y esos recursos que tenemos que dedicar al día a día los dediquemos a pagar historias pasadas. Hoy en día no, en nuestra asociación la verdad es que no es necesario y vamos perfectamente con las cuentas.
Bueno, la Semana Santa ha ido bien, entiendo, ¿no? Y ahora con las cruces también. Luego ya irá viniendo el verano y ya... Sí, aquí lo importante es que la gente salga a la calle. Ahora estáis con una sonrisa en los bares, no me digas que no. Hombre, claro, nosotros de todas formas las sonrisas en los bares no las perdemos nunca. Eso también pasa, es verdad que unas veces va mejor la cosa y otras veces no va tan bien. Que ir a un bar a tomarse una cervecita, un vino, lo que sea, algo, un agua. Somos mineral. el sector que más felicidad vende o más felicidad da. Entonces ya te digo, ahora es un momento bueno para la hostelería, pero bueno, ya te digo, no somos de los que nos estamos quejando todo el año de que no va bien la cosa. Pues mira, hilo por ahí con las cuentas de Asal porque ayer lo anunció en rueda de prensa, hoy ha hecho el acto de alguna forma pues más protocolario, ¿no? Con la Diputación de Almería y con esa noticia de que cuando ellos llegaron el equipo de gobierno actual en 2011, la deuda de la Diputación superaba los 200 millones de euros. A día de hoy, la deuda financiera, según ha anunciado Javier Aureliano García, presidente de la institución supramunicipal, ha anunciado que queda a cero. Evidentemente, si nos metemos en la letra pequeña, ese cero es muy relativo, ¿no? Pero se habla fundamentalmente de deudas con los bancos. Al final, todas las entidades que funcionan y para que funcionen deben tener la deuda corriente normal. O sea, eso es un parámetro que es distinto al de la deuda gorda, que es la que te tiene que ir con el cuello para arriba y que no te deja respirar, ¿no? Entonces, a ese volumen es al que entiendo, evidentemente, que se refiere Javier Aureliano García. Una buena noticia que hoy se ha hecho pública, que ayer también se anunciaba y que explicaba hoy el presidente de la Diputación de esta manera que podemos escuchar. Porque vamos a amortizar toda la deuda que tenía la Diputación hasta el momento, que son 32 millones de euros, la vamos a amortizar en el Pleno, que vamos a celebrar mañana, y por tanto se quedará sin ningún tipo de deuda la Diputación Provincial de Almería. Tengo que recordar que cuando nosotros llegamos, el Partido Popular llegó a la Diputación en el año 2011, había una deuda de 130 millones de euros financiera, deuda a los bancos, más 71 millones de euros a proveedores. Pues esa es la cantidad, esos 200 millones de euros en 2011 y esa amortización que hoy en el Pleno anunciaba que quedaba pues eso, amortizada de 32 millones de euros. Al final, hombre, para la capital de Almería la repercusión es menor porque al final la Diputación no afecta tanto a la capital como al resto de municipios, pero en el contexto de la provincia sí que es una extraordinaria noticia. No sé quién quiere... Bueno, siempre los historiadores siempre decimos que hay que tener cuidado con las comparaciones. Lo digo porque la referencia al 2011, que no la dudo, y parto de la base de que es positivo que un organismo institucional no tenga deudas, pero el año 2011 es un año donde los efectos de la crisis económica del 2008 también afectaron obviamente a todas las instituciones, ¿no? Entonces hay que tener un poco cuidado con las comparaciones, insistiendo en que me parece buena noticia, ¿no? que las instituciones no tengan deuda. Lo que yo animaría ahora es que precisamente la Diputación aproveche esa situación, ¿no? de buena situación económica para reforzar las inversiones en aquellos que más los necesitan. ¿Quiénes son? No son las grandes ciudades. El objeto de la Diputación, la justificación de las Diputaciones son los pueblos pequeños, ¿no? Que son los más necesitados de esa ayuda, y quizás esta situación, digamos, boyante económicamente, pues sea, yo creo, un punto de partida extraordinario para que la Diputación, que ya lo hace, pero que refuerce, ¿no? esa financiación de los municipios más pequeños, los que tienen más necesidades. Yo creo que en el tema de la Diputación, más allá de las cifras, de los datos y tal, que son interesantes siempre, porque sobre esos datos se construye, ¿no? O se puede construir más o menos. Pero hay un tema muy interesante. Si partimos históricamente de lo que ha sido la Diputación hasta la llegada de la democracia, la Diputación, las Diputaciones, pero en este caso la Diputación de Almería, yo empecé trabajando, haciendo información de la Diputación cuando llegué aquí a Almería, eran una entidad de beneficencia, casi una entidad de caridad, daba poquísimos servicios, era pues un ente ahí burocrático que tenía el hogar provincial, pero vamos, que se circunscribía en lo que era pues eso, pues una institución representativa pero de escaso incidencia, de amplio espectro, era más, digamos, de una institución de beneficencia. Si analizamos con perspectiva histórica, y aquí me voy al profesor, al catedrático, estos 40 años, el cambio ha sido brutal, porque la Diputación ha pasado de ser una entidad de beneficencia cercana a la caridad
a ser un impulsor de la modernización de la provincia. Y aquí no excluyo a nadie, lo incluyo a todos, en el sentido de que uno hicieron más, otros hicieron menos. Pero la evolución que se empieza con don José Fernández Revuelta, que este era don porque era ilustrísimo señor, que fue el primer presidente de la Diputación Democrática. O sea, Pepe Fernández Revuelta hace un cambio radical en la orientación de lo que era la Diputación. Y hoy la Diputación, de aquella antigua que yo conocí, a esta, hay una revolución. O sea, la Diputación hoy tienes, por poner casos concretos, aquí cercano tenemos lo que va a hacer, que va a ser espectacular, con el Cortijo del Fraile, el Museo del Realismo, la asistencia a municipios, la modernización y la digitalización de los ayuntamientos, el arreglar. Ya no, yo recuerdo cuando yo hacía esa primera información de la Diputación, que lo que pedían los alcaldes era arreglar, hay que tocar madera, los cementerios o poner poner un saneamiento. No, ahora lo que te piden, afortunadamente, lo que te piden son centros para hacer deporte, son piscinas. ¿Por qué? Porque ya está cubierto todas esas necesidades, ¿no? Y la Diputación, en la historia de estos 40 años, 50 años ya casi de la Diputación, de las diputaciones democráticas, se ha supuesto un revulsivo tremendo, porque ha pasado de esa beneficencia a ser un instrumento con una fortaleza de innovación generalizada. Y esto es muy importante porque la Diputación es la que está. El alcalde de Ventarique, cuando tiene un problema, al primero que llama es al presidente de la Diputación, sea el que sea y sea del partido que sea. Y el presidente de la Diputación, que es una institución que se mantiene en unos niveles de sosiego político interesantes, porque hay un nivel de crispación mucho menor que en otras instituciones, es lo que hace que la rentabilidad sea mayor, ¿no? A mí, yo soy una persona debo de ser muy aburrido, pero a mí me gusta la política sosegada. Y la política sosegada es el buscar en qué coincidimos más que en enfatizar en qué discrepamos. Sobre las inversiones, explicaba el presidente de la Diputación ese plan de caminos municipales, el plan de cementerios, el plan de pabellones, el plan de carreteras, el plan de centros sociales y de mayores, el plan de inversión para todavía algunos afectados. Hay 20 municipios del Almanzora afectados por la Dana, que se nos se olvida, pero hay algunos sitios donde todavía le está afectando cosas. En realidad, sí que la dimensión de la Diputación es ahora infinitamente mayor a la que era hace unas décadas, ¿no? No sé si en el sector hostelero, de alguna manera, el contacto que podéis tener. Hombre, con nosotros los tenemos compañeros. un contacto muy importante con la Diputación, y es verdad que la Diputación ha ido cambiando a lo largo de los años, como han comentado. También ha servido para fijar población en el interior de la provincia, porque precisamente ha intentado dar esos servicios que los pueblos no podían llegar a dar, y dar esas facilidades que tenemos los demás en los grandes núcleos de población, y que en los pequeños municipios, si no fuese por la Diputación, es muy complicado hacerlo. Nosotros la verdad es que de mano de Diputación pues hay muchas cosas en las que colaboramos con ellos, el tema de los planes turísticos para que vengan turistas a nuestra provincia. Al final el trabajo de Diputación es muy importante. Tenemos un convenio de colaboración muy importante también con Sabores Almería, precisamente para que esos productos de calidad de nuestra agricultura, de nuestros productores, a través de esa marca de calidad de la Diputación, puedan estar presentes en las mesas de nuestros establecimientos y en todos los hoteles de la provincia, para el que venga disfrute de lo que nosotros tenemos día a día aquí. Y si este año han amortizado 32 millones de euros, tenemos que tener en cuenta que el año que viene podrán hacer proyectos o acelerar proyectos precisamente con esos 32 millones de euros que no van a tener que pagar de deuda. Entonces, al final, eso es muy bueno para todos, tanto para la ciudad, aunque para Almería Capital es en menor medida, pero ese revulsivo de la Diputación al final busca que la provincia funcione, y si la provincia funciona, funcionamos todos. Y luego hay una cosa muy importante en el tema de la Diputación. Tú has dicho, Pedro, lo de Sabores Almería, ¿no? O sea, el almeriense históricamente ha sido una persona muy alejada de la autoestima, por ser elegante en la expresión. O sea, siempre nos hemos considerado, y ahora voy a ser... Ya eres optimista porque cuentas con que tiene autoestima. Que ya eres optimista porque le das autoestima al almeriense. Y nos cuesta mucho. Pero el almeriense se ha sentido muy cómodo en decir,
en la resignación de decir Sí, somos el es culo que de- somos- es que exacto. somos el culo del Exacto. mundo. Mire usted, pues no somos el culo del mundo, no lo somos, porque somos un modelo de éxito en la agricultura, en sostenibilidad, en energía alternativa, en mantenimiento del medio ambiente. Somos un motivo de éxito. ¿Significa que no tengamos problemas? Claro que los tenemos. ¿Cómo no los vamos a tener? No estamos en el paraíso feliz. Pero somos una provincia de éxito. Y la Diputación, cuando hace el Festival de Cine, o cuando impulsa Sabores, o cuando él trabaja con el MUREC, y lo hace, lo que está es cimentando la autoestima colectiva. Porque el almeriense siempre ha adolecido de autoestima. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque no teníamos nada que exhibir. Y segundo, porque nos sentíamos muy cómodos echándole la culpa a los demás. Proyectando en los demás lo que nosotros no éramos capaces de hacer. Entonces, actividades como las que promulga la Diputación, o la Junta de Andalucía, o cualquier otra institución, o los ayuntamientos, lo que están es recuperando la autoestima. De la autoestima colectiva. Y eso me parece fundamental. Sí. Las obras son importantes, pero el estado de ánimo de la ciudad o de la provincia es también muy importante. Sí, porque Yo creo todo- que frente a un tiempo se ponían en cuestión las diputaciones, no sé si recordáis que incluso hubo una propuesta de supresión de las diputaciones, y yo soy de los que están convencidos que son necesarias. Son necesarias y de alguna manera, y lo comentabais en vuestras intervenciones, el bagaje del tiempo pasado demuestran los éxitos, ¿no?, de estas instituciones y por tanto la necesidad de mantenerlas, ¿no? Respecto a lo del culo del mundo, bueno, es verdad que es un complejo que teníamos los almerienses, también es verdad que avalado por la realidad. Y tú también se mantienen algunos que están muy cómodos sí, con claro, que la culpa es de los el demás. victimismo. Sí, Es sí. verdad que había un trasfondo en el pasado que avalaba esas posiciones, pero hoy no tiene sentido decirlo. Hoy no tiene sentido decirlo porque tú has puesto algunos ejemplos, se podrían muchos más, que demuestran el avance, el progreso y la posición en que está esta provincia, ¿no?, en el conjunto de España y en general en el conjunto de la Unión Europea. Pero hay que convencer a estos paisanos, ¿no?, que esto no es así, ¿no? Hemos pasado la frontera de las 11 de la noche, así que me vais a permitir que hagamos una pausa muy breve y enseguida continuamos con nuestra tertulia aquí en Conexión Almería, en Interalmería Televisión. Regresamos de inmediato.